Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Amén, amén, ¿verdad? Y qué hermosa alabanza para poder ingresar, para poder entrar con un testimonio que hoy nos va a presentar el hermano Alfred, ¿sí? Qué hermosa alabanza para pensar como el siervo anhela, ¿sí? De esas aguas. ¿Cuál fue esa experiencia que tuvimos para poder realmente tener como el siervo ese deseo de beber del agua de vida, de esa fuente de agua de vida, como también pedía la samaritana? Alfred, el tiempo es todo tuyo. Nos gustaría personalmente también conocer este testimonio y los hermanos están en este momento preparados sus corazones para poder escucharlo. Así que el tiempo es todo tuyo. Amén. Y de hecho, perfecta selección. Hay una canción que se llama Hazme un siervo. No la conozco en el nuevo Ignario, pero es muy bonita. También ya un llamado es como una oración que uno está pidiendo que el Señor lo haga un siervo fiel de Él. Bueno, en mi experiencia, yo nací en lo que era, por así decirlo, Estados Unidos, pero crecí en Puerto Rico, en Mayagüez, Puerto Rico. Algo en común con el hermano Jeffrey, por lo menos está en la isla. Y por otro lado, en un sentido, nací también lo que era en la iglesia adventista, ¿no? Yo no tengo la experiencia de que estaba en el mundo o en otra denominación, sino que pues en la iglesia adventista. Sin embargo, aunque eso tiene sus beneficios, también tiene sus contras. Una parte temprana de nuestra crianza en Puerto Rico, era un tipo de adventismo hasta cierto punto un poquito, diría, liberal, ¿no? Que pues sí, uno iba a la iglesia, en ese sentido no es que faltaba, pero sin embargo, en lo que era la crianza, yo me acuerdo que teníamos una cierta libertad en el entretenimiento que se veía y no era lo más adecuado. En muchos casos eran cosas muy negativas. Pero hubo un momento dado, después de varias experiencias que tuvimos, que el Señor obró y quedó claro en mi familia que había que hacer una reforma en cuanto a lo que se veía, incluyendo a nosotros como jóvenes, como chicos, en lo que se veía en la televisión. Y eso fue una de las cosas que empezó a cambiar drásticamente mi vida. Yo me recuerdo que ya estudiando con la Biblia, pues ya yo me sentía como que con el deseo de mí mismo de buscar, ¿no? Anteriormente era como de cumplir algo. Llegó un momento que tuvo más el interés, ¿no? Ya empezó a agarrar un poco más de significado. Y una de las cosas que mi papá hicieron mucho fue llevarme a instituciones cristianas en la primera parte de la educación. Y eventualmente hice la decisión en lo que era estudiar lo que es la serie del conflicto de los siglos. Estoy hablando el Patriarca Profetas, Profetas Reyes, Camino a Cristo, el conflicto de los siglos, el desahogo de las gentes. Y leyendo esa serie, eso fue una de las cosas que tuvo un gran impacto, ¿no? Esa serie, yo creo que a pesar que era un adolescente temprano, tenía algo, no sé, un significado que es como que fácil a uno adquirir y absorber y entender esas historias en una forma muy especial. Entonces, para mí eso fue el estudio de temprano, de lo que era la mañana, y también con eso cerraba lo que era la noche. Y de ahí fui adquiriendo mucho conocimiento gracias a esa serie. La estaba complementando también con el estudio de las escrituras. Pero sin embargo, uno como que tiene el deseo cada vez cuando empieza a leer, a seguir estudiando más. Recuerdo que una de las cosas que de muy temprano tenía es que empezaba a compartir aún con los mismos adventistas dentro de lo que eran los debates que para ese entonces dentro de la iglesia adventista lo más que teníamos, que era, por ejemplo, el tema de la naturaleza humana de Cristo, que yo creo que es un tema aún para todos, o sea, que estén en la iglesia o no, es un tema que vale la pena estudiar y profundizar. Y ese tenía muchas repercusiones, y a mí me encantaba el diálogo con los diferentes hermanos acerca de eso. También lo que era, eso tenía repercusión con el tema acerca
de si se puede vivir, si no, una vida de devoción, por así decirlo, sin pecado, aquí en la tierra antes de que terminen las cosas. Había una ala de que decía que no, que siempre el ser humano va a estar pecando, mientras que había otro segmento que decía que no. El tema del santuario también, lo que eran las polémicas históricas del adventismo, como que si había un aposento alto o no, eso fue uno de los debates que pues me gustaba aún como adolescente entrar, ¿no? Y hablar con diferentes personajes. Pero no solamente con los adventistas, ¿no? En esa experiencia me tocó también entrar en contacto con personas evangélicas. Una de las cosas que eso me llevó a hacer es, en ese entonces, es crear una página de internet. Cuando estoy diciendo ese entonces, me estoy hablando de los años de los 90, ¿no? En 1990. Y una de las cosas que hice en esa página, yo tenía un sentir de lo que había estudiado de la Biblia, que la verdad, y ese era uno de los lemas que tenía en la página, que la verdad no tiene nada que temer. Y una de las cosas que decía dentro de esa página es que si uno tenía la verdad, esta va a resistir la prueba del tiempo y esta se va a mantener como verdad hasta el final. Y una de las historias bíblicas que me recordaba mucho ese asunto y que de hecho sirvió en parte como fundamento cuando me topé con el tema de la deidad, fue lo que ocurre en el libro de Samuel, cuando se pone a Dagón al lado del arca. Y una de las cosas que uno ve en ese relato, creo que es 1 Samuel 5, una de las cosas que uno ve en ese relato es que una vez que se ponía el Dagón al lado del arca, este dios falso se desmoronaba, se caía, se postraba ante el arca, que era una representación de lo que era la presencia divina. Y para ese entonces, aunque no las polémicas en las que más tarde llegué a aprender, que voy a tocar un momento que tiene que ver acerca del Dios verdadero, aunque no sabía todo el trasfondo que había, sí me dejó en claro de que uno debe estar confiado, si tiene la verdad en la palabra, en estudiarla, estar dispuesto a escudriñarla, estar dispuesto a compartirla, y especialmente si lo ve como verdad, si lo considerado es verdad. Dentro de esas experiencias, la cuento porque está todo conectado, me conocía un pastor bautista, voy a mencionar el nombre, es Jonathan Bryan, en inglés, aquí ya una vez que a los 13 años me vine a Estados Unidos. Y entonces nosotros teníamos diferentes debates bíblicos y aunque yo era un teenager, o sea, un joven, pues dialogaba no importaba que fuera pastor, que fuera letrado, me gustaba dialogar y estudiar. Y entonces una de las cosas que me gustaba de él y que él se gustaba de mí es que estaba dispuesto a analizar las cosas. Una de las cosas que es difícil, y ustedes lo han visto, yo creo que toda parte del mundo se ve ese fenómeno, que cuando es el tema de la religión, más tarde escuché también el que la política, pero que es el tema de la religión, las personas a veces están muy cerradas a escuchar, ¿no? A evaluar diferentes puntos y a mí yo estaba dispuesto a hacerlo, basado en el principio que había mencionado anteriormente acerca de la verdad. Y él también, a su manera, también estaba dispuesto a hacerlo, ¿no? Aunque él me había dicho, no, mira, yo estoy dispuesto a estudiar contigo cualquier cosa, solamente no me introduzcas nada de los escritos de Elena. Yo dije, bueno, está bien, yo no tengo que introducirla para establecer los puntos de la verdad. Entonces, con esas pautas, esas reglas de juego, íbamos a entrar. Solamente que cuando entramos, también uno de los primeros temas que yo quería tocar con él era el tema acerca de una vez salvo, siempre salvo. Y él me dijo, mira, de forma que no vamos a entrar en la Elena, no vamos a entrar a ese tema. Que para mí era importante porque para ellos en particular tiene una connotación muy importante ese tema. Bueno, entramos con el tema del sábado. Él durante el estudio, sorprendentemente, aceptó que el sábado es el día de reposo. También aceptó que el tema acerca de los muertos, que no van a un infierno o no van para el cielo, que también fue algo bastante impresionante en esa experiencia. También aceptó el tema acerca que no hay un rapto secreto, estudiando la escritura. Y durante ese tipo de estudio, pues hubo mucha amistad, pues a pesar de la diferencia de edades, porque estamos hablando de que era ya pastor, era un adulto en todo sentido de la palabra. Creamos una amistad. Posteriormente,
me tocó otra vez encontrarme con él. Y esta vez, a diferencia de todas las ocasiones, porque íbamos a estudiar unos temas, él me saca algo muy interesante y me dice, mira, necesito tu ayuda. Y yo digo, bueno, pues siempre nos reuníamos para debatir, ¿no? Siempre era de que pues diferentes posiciones, gracias a Dios llegamos a hacer concesiones. Lamentablemente, como menciono, el tema ese de una vez siempre salvo fue tal que, aunque él aceptó el sábado, que era el día de reposo, él aceptó otras de las enseñanzas, pero el sábado en particular decía que, bueno, no lo tengo que guardar porque ya yo soy salvo, aunque sí es el día de reposo. Yo digo, bueno, pues eso es como que si tú no tocas esa doctrina, vas a tener un problema, esa de una vez siempre salvo. Pero es una área sensible donde llevaba a él a hacer decisiones. Pero sin embargo, en este caso, como regresando al tema o la línea principal, él me pidió ayuda con un tema. Y yo dije, bueno, esto está curioso porque nunca me pide ayuda. Él era de esos bautistas que a lo mejor no se ven tantos ahora, pero en esa época por lo menos de los 90 acá en Estados Unidos, eran lo que aquí le dicen fundamental Christians, o cristianos fundamentales, no sé cómo traducir. Fundamentalistas. O sea, fundamentalistas. Y ellos son como que si fueran Biblia, y se sienten bien confiados de la misma forma que nosotros, que veníamos de un trasfondo adventista, también nos sentíamos confiados. Pero esta vez me pidió ayuda y yo dije, bueno, pues si tienes con todos los estudios y no estás confiado en este tema, ¿cuál será? Me dice que él trabaja en guardia de seguridad y entonces había una enfermera que era testigo de Jehová. Y me dice que necesito ayuda porque estamos estudiando el tema de la Trinidad. Yo digo, wow, pues está bien, entonces pues yo te ayudo. Sin embargo, cuando empezamos a buscar versículos, fuimos versículo tras versículo. Me recuerdo que vemos, por ejemplo, 1 Juan 5:7, bueno, sí, pero veíamos que dentro del estudio de nosotros, que bueno, es que se puede escapar por aquí, ¿no? Porque pues, no dice que son un Dios, ¿no? Eso, por lo tanto, se puede escapar por ahí y puede explicar la unidad de otro sentido. Veíamos 1 Juan 1:1, bueno, pues esa parte estaba buena, que decía que Cristo era, el verbo era Dios, pero sin embargo no mencionaba el Espíritu Santo. ¿Qué sucedía ahí? Entonces, pero bueno, por lo menos está más cerca. Y vez tras vez íbamos buscando diferentes versículos según lo que él tenía conocido y lo que pues yo tenía diferentes materiales que según tenían temas y no encontrábamos algo que era satisfactorio. Ahora, dando un poco de repaso, y de hecho voy a dar algunos repasos de cosas que pasaron anteriormente. Cuando yo hacía los estudios con él, como eso de acerca del sábado, de Estados Muertos, yo en ese entonces no se usaba, sí había computadoras y todo eso, pero no usábamos mucho lo que es ahora que usamos el eSword, que tiene electrónico, biblias electrónicas, o habían grandes listados, pero sin embargo yo tenía una concordancia y sí llegué a encontrar una página, de las pocas que en ese entonces conocía, que tenía una compilación de diferentes versículos sobre diferentes temas. Entonces, cuando iba a formar un estudio con él, yo agarraba esos textos de esa página, que tenía una compilación de versículos, y la complementaba con mi concordancia bíblica que tenía. Entonces, de ahí formulaba los estudios, a veces le echaba unos textos que no se me hacían muy, muy sólidos, y de eso formaba los estudios. Entonces, yo le dije la referencia de eso mismo, que yo hacía normalmente cuando hacía un estudio con él, y como él ya estaba de acuerdo con esos temas que íbamos a estudiar, le dije, mira, allí en esa página tenía un estudio de 6 partes, que era el estudio más grande que tenía en esa página, acerca de la Trinidad. Yo digo, mira, normalmente las compilaciones que yo saco allí son muy completas, y ahí tienen un estudio de 6 partes, eso debe ser tremendo. Entonces yo le dije, mira, una vez que yo estaba aquí en Indianápolis, pero sin embargo estaba viviendo en ese entonces en Bloomington, Indiana, pues entonces fui hacia Bloomington, y cuando llegué a Bloomington, entré a la página e imprimí todos esos estudios junto con otras compilaciones y estudios que había encontrado de fuentes adventistas directamente o páginas oficiales a favor de la Trinidad. Ahora, una de las cosas que me di cuenta bien rápido, que esa página, de hecho, yo la tenía como una de las páginas de recursos, que cuando empiezo a leer, me doy cuenta que algo aquí como que no concuerda porque estaba criticando la Trinidad. Y yo decía, bueno, ¿qué es esto?
y pasaba y veía que estaba en contra de la Trinidad. Me Yo creó por a mí. ese enlace me conecté un... Sí, no, es que la señal Escucho está una buena. hermana. Ok. Me creó un poco bastante frustración, lo suficiente como para ir y entrar a la página que yo tenía hecha, que se llamaba Buscadores de la Verdad, o en inglés, no Truth Seekers, y quité ese anexo molesto, porque yo, ¿cómo es que yo estaba enseñando algo que la iglesia no apoya y yo ni lo sabía? Entonces, por lo menos dando la referencia. Y cuando hago eso, en camino a la casa, llego y empiezo a pensar de que, bueno, lo que estaba enseñando esa página. Y me vino a mente una conversación que había tenido años antes todavía. No la había tenido yo, sino más bien yo estuve escuchando, que se tuvo lugar en mi casa. Era el pastor de la iglesia adventista donde yo estaba congregándome para ese entonces, con un hermano de iglesia. Ese hermano de iglesia, yo estaba sentado en la esquina, yo era adolescente, había escuchado que le había dicho, pero pastor, los pioneros no creían en la Trinidad. Y entonces él le explica que ellos creían, y le explica acerca del Hijo, acerca del Espíritu Santo. Pero esa conversación me vino a la mente. Esa conversación, se cuenta que para entonces que yo lo escuché, es como que si tú escucharas cualquier conversación común. No le presté en sí, según yo, atención, pero sin embargo me vino esa conversación de años anteriores a la mente con los detalles en cuanto a la doctrina que según los pioneros creían. Y cuando me pongo a pensar, el contenido de la página aquella era precisamente enseñando lo mismo que el muchacho, bueno, no el muchacho, el señor de que estaba hablando con el pastor, le había mencionado, que para ese entonces ya yo me había hecho amigo de él y estudiábamos muchos temas, solamente que no me había compartido, tocado el tema de la naturaleza de Cristo, todo eso que mencioné, pero nunca había tocado el tema ese de la Trinidad. Entonces, pues yo vengo, le escribo una carta, le explico, bueno, hermano, hace años atrás, cuando todavía no éramos amigos, yo te había escuchado tener una conversación con el pastor que había dicho que los pioneros creían que Cristo era engendrado, no creado, que porque creado sería ser hecho ex nihilo, es hecho de la nada, y Cristo no era hecho de la nada, había salido de la sustancia del Padre. Yo le estaba escribiendo lo que según había escuchado de él, y que el Espíritu Santo era la omnipresencia de Cristo y del Padre, ¿no? Entonces, no me contestó y sin embargo entré otra vez a la página. Esta vez terminé imprimiendo todos los estudios, los junté con los que tenía de la Trinidad y me senté todo un día a comparar una posición con la otra. Al final de ese mismo día salió claro en mi mente, pues la Trinidad es falsa. Una de las cosas que me quedó también claro, que como que no había percibido, es que para mí tenía una mezcla de ideas. Por un lado, y creo que pues a lo mejor se va a ver un poco más menos esto con la hermandad de entre los adventistas de ahora, pero en ese entonces pues yo tenía el concepto, no, pues que uno decía que Cristo es el Hijo de Dios, pero sin embargo por un lado uno usa la palabra Trinidad y como que si fueran cosas armoniosas, pero sin embargo son ideas contradictorias. Uno como que tenía una combinación de cosas con ideas o títulos que le daban de la Trinidad. Y cuando vi eso, es que no da razón de por qué usar la palabra Trinidad. No da razón por qué establecer que eso es bíblico, cuando no hay ningún texto bíblico que lo menciona. Sin embargo, yo contacté a la persona de la página y me contactó un poco antes que mi amigo y me comenta la persona, pues yo le hice la pregunta, bueno, veo que crees en el sábado, veo que crees en el estado de los muertos como lo presenta la Biblia, veo que crees en la segunda venida y no en el rapto, y otros temas también que tenía listado, y que la posición que tienes acerca de la deidad es la posición que tenían los primeros adventistas. Y le pregunto, pues, ¿será acaso un remanente de esa iglesia? Entonces la persona me escribe rápido, ella, de hecho, es una autora, de unas primeras autoras en esa época, que había escrito un material que se llama Persons of God, que tenía la S de personas, en plural, caída.
se llama Rachel Corrie Cole. Y entonces me contesta y me dice, mira, yo era adventista, pero sin embargo me echaron de la iglesia y me dice ella que según Elena en un momento no creía en la Trinidad, pero luego vino y aceptó y pues ya ella no está con eso, pero sin embargo pues creen escrito que ella vendía, pero sin embargo me lo iba a regalar, pues sabía que pues era estudiante y todo eso, y pues me lo iba a enviar y me lo envió en Express. Entonces, a la misma vez, el amigo que tenía me contestó y me comentó de manera sospechosa, sí, ellos creían eso, pero ¿por qué preguntas eso? Y pues entonces para la próxima vez que yo vaya hacia Indianapolis lo vamos a tocar. Entonces, cuando me llegó el libro, una de las cosas, porque el libro me llegó rápido, una de las cosas que según vi es que según había citas, perdón, antes de que me llegara el libro, llegaba a ver citas según de los adventistas, que según la más guay, al parecer, según mi impresión, estaba enseñando, favoreciendo la Trinidad. Y en ese momento yo me asusté. Yo dije, wow, ¿qué voy a hacer? Entonces, en ese momento decido arrodillarme y empiezo a orar según pidiéndole perdón directamente a lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Dice que porque he violado contra ti, en eso que estoy orándole a él, pidiéndole perdón, en medio de la oración, no sé cómo lo vean, pero sentí una voz, o sea, una impresión fuerte en mi mente que me dijo, ¿qué haces si la Biblia está tan clara? Y yo me dije así mismo, en medio de la oración paré y dije, pues sí, ¿qué hago? Porque la Biblia es tan clara. Y me paro de medio de esa oración, no la termino. Y veo, pues no sé qué pasó con Elena. Y me dije entre mí. En eso me llega el libro. Me pongo a leer el libro, que es bastante grueso, y tiene una compilación de muchas citas de Elena. Me doy cuenta que más bien lo que, al contrario de lo que me dijo Rachel, Raquel en español, el libro más bien me enseñaba, cuando uno ponía a ver todas las citas, que no hubo un cambio, sino que había una explicación alterna que armonizaba con el relato bíblico y armonizaba esas citas que al parecer favorecían la doctrina de la Trinidad. Y en eso, pues me sentí más a gusto, ¿no? Porque pues eso me había llegado a una disyuntiva donde pues la Biblia me estaba según enseñando algo y ella estaba diciendo otra cosa. Entonces vi que hubo una armonía. Y en eso me tocó bajar a Indianapolis. La primera persona que le conté fue a mi papá. Y mi papá lo primero que hace, me dice, hijo, ten cuidado si te escuchan hablar así, porque te van a borrar de la iglesia. Pero yo dije, pero es que esto está tremendo, uno llega a entrar con una alegría, un gozo. Pero pues entonces dice, pues vamos a hacer un favor, antes de compartir con el hermano, vamos a estudiarnos. Cuando estuvimos estudiando, rápido uno se da cuenta que no hay respuesta para la Trinidad a favor en contra de la posición bíblica. Pero sin embargo, él estuvo resistiendo porque tenía un miedo que me borraran. Y yo en ese entonces pues estaba activo en la iglesia y de hecho tenía posiciones de hasta cierto punto de liderazgo. Anciano me llegué a ser, aparte de lo que había sido de diácono, maestro de jóvenes y otras funciones. Entonces, también compartí con el amigo el medio de entender que él sí, él creía en la verdad, pero en ese entonces no me había contado porque pues no, del punto de vista de él, pues no era un tema que él toca de inicio. Y yo entiendo hasta cierto punto, ¿no? Aunque pues difieren algunas cosas de eso, pero sin embargo, poco a poco, lo que empecé a hacer es compartirlo con diferentes personas. Vi la necesidad de que, bueno, uno de los pasajes que estuve leyendo en ese entonces es que si uno niega a Cristo ante los hombres, pues él no negará frente al Padre. Entonces uno tiene que, parte del concepto de hacer una confesión, una profesión, es establecer y declarar firmemente que si crees que Cristo es el Hijo de Dios, que ese de hecho es con que se está asociado una de esas expresiones. Y entonces vi necesario con personas que sabía que estudiaban la Biblia, de compartirlo. Lo compartía principalmente con ellos porque tenía dentro de los conceptos previos a todo esto, tenía el concepto de que normalmente, esa es una práctica que tenía años previos,
Si yo veía que una persona no apreciaba las verdades que ellos según consideran ya verdad, sino que más bien en muchos casos las pisotean o las ignoran, pues entonces yo no le voy a agregar otra verdad que pisoteen adicionalmente. Entonces, el criterio inicial, hablaba con personas que yo sabía que estudiaban la Biblia, que iban a analizar, no personas que pues tomaban livianamente el sábado, tomaban livianamente alguna otra enseñanza que se supone que ellos supieran. Pero así, con ese método, poco a poco me tocó hablar con muchos adventistas a la misma vez. Dentro de esa experiencia, en parte a veces provocado por otras personas o en mi caso directamente, toqué el tema con algunos pastores que eran en ese entonces admirados por mí, ¿no? Como Esteban Borg, una vez que estuvo acá en Indiana en un campamento, Hugo Gambetta, también me tocó trabajar un poquito con él, y pues eso fue una experiencia larga de por sí. Y Ángel Manuel Rodríguez, que en ese entonces era el presidente del Instituto Bíblico Adventista. Y a través de esas diferentes conversaciones, porque fueron conversaciones que yo después las vi como providencia divina, porque se dio un espacio donde nosotros o lo estábamos transportando o estuvimos trabajando con esas personas, en particular Gambetta, cuando estaba el vicepresidente de la Conferencia de los Morenos acá en esta zona del centro, que me di cuenta que aún estas personas que yo en un sentido anterior tenía como admiración, no habían estudiado muy bien estos temas. Llegó el momento que después de un tiempo de estar compartiendo este mensaje, lo voy a tratar de abreviar porque a lo mejor me eché más tiempo de lo que pensaba. Me di cuenta que uno tenía que seguir compartiendo. Llegó un momento dado que, aunque a pesar del método que utilizaba, que eran personas que a veces no te aceptaban el tema, algunos reconocían de que, como me pasó hasta cierto punto en mi experiencia, de que, bueno, sí, yo creo que Cristo es el Hijo y yo creo que según lo que tú estás diciendo, pero la iglesia enseña otra cosa. Entonces, algunos decían, bueno, por un lado aceptan lo que dicen porque según es lo que entendieron en la Biblia, pero el momento que se dan de cuenta que la iglesia no enseña eso, terminan diciendo, no, pues me voy con lo que sea que la iglesia diga. Mientras que hubo una que otra persona estaba diciendo, no, si esos son ellos y este soy yo. Y durante esa experiencia, por lo menos, se podían contactar muchas personas dentro de la iglesia. Una de las cosas de la experiencia más bonita fue una vez que tuvimos reunidas 22 personas y a cada una le preguntamos que nos diga qué ellos entienden por la Trinidad, y tuvimos como unas 20 diferentes definiciones. Nadie tenía un concepto acerca de dicha doctrina. Eventualmente salió la voz que lo que yo creía, y de hecho por parte de la familia, y trajeron al pastor a la casa, y aunque yo no iba a traer el tema directamente, alguien pues forzó que se hiciera así, y yo no iba a negar cuando dijeron, ¿ustedes creen eso? Y yo dije, pues sí, yo creo eso mismo, precisamente que Cristo es el Hijo de Dios, que no es como enseña la doctrina de Trinidad. De ahí pues empezó el procedimiento para que eventualmente, aunque es una historia un poco más larga, nos llevaran a decir, bueno, o se retractan y se quedan callados en la iglesia y nada pasa, bueno, nos quitaron los puestos, ¿no? En una forma así lujosa, y están tranquilos, pagan su tiempo y no hacemos nada. Pero sin embargo, yo dije, yo no puedo hacer eso, yo no puedo quedarme en la iglesia así, callado y solamente así calentando bancas. Eso no es correcto. Eso sería una negación de la fe. Eso sería darle a pensar a las personas que lo que uno estaba aceptando era mentira o digno de ser callado. Y pues ante esa decisión decidimos de parar de reunirnos en la organización adventista. Durante esos meses anteriores, yo en ese entonces eso fue para el 98 que había aceptado, pero habíamos ya pasado varios años en la iglesia adventista. Llegó el momento que decidimos de parar de reunirnos allí, ya que habían aceptado varias personas, y nos estuvimos reuniendo como grupo. De allí nos fuimos nos enteramos de otras personas que querían como es el caso del ministerio de Smyrna y de Present Truth, allá en West Virginia. Fuimos a un campamento que ellos tienen en Florida en el 2005, pero ya nosotros lo habíamos dejado de ir a la iglesia antes de eso. Y de ahí eventualmente fuimos a un campamento de ellos en el verano. También nos tocó ir luego a Venezuela a compartir el tema con hermanos allá que estaban interesados de diferentes partes.
y posteriormente uno de nuestros hermanos fue a Ecuador, de ahí hemos ido a otros lugares y pues gracias a Dios de una forma u otra han conocido personas de forma indirecta o directa en diferentes partes, en las Filipinas, que pues hay un grupito que gracias a la esposa de un hermano que ella es filipina, compartió con esa familia y se formó un grupo allá en las Filipinas y entre los otros lugares. Entonces, gracias al Señor, pues ha sido una experiencia muy positiva con esas actividades de congresos campestres. Conocimos a personas de diferentes partes del mundo, de África, de Europa, y pues ahí son las ocasiones, normalmente se hacen los bautismos o diferentes actividades de evangelísticas que se hacen. Y nos dimos cuenta que no estamos solos, ¿no? Anteriormente, cuando yo inicié, yo pensaba que eran unos poquitos, pero gracias a Dios me di dando cuenta que habían otros y se ha expandido grandemente desde ahí, ¿no? Hasta la fecha de ahora. Y sería ese testimonio. No va a ser más largo porque he hablado bastante. Muchas gracias. Hermoso, hermoso, Alfred. La verdad que el otro día que hablábamos de esto, te decíamos para que vos des el tema, dijiste no, que va a ser muy corto, que no voy a hablar mucho. 20 años, no sé quién dio, no me acuerdo quién dio la frase, pero alguien te dijo 20 años, creo que es el hermano Jaime, a quien saludo. ¿Cómo estás, hermano? Bendiciones también. Creo que Jaime te dijo 20 años, contá un año por minuto o algo así, te dijo, un poquito más. Tenías todavía tela para cortar, me imagino, de todo este tema. 1998, y previo a esto vos ya habías empezado a publicar y a tener trato con hermanos sobre la fe. Tremendo, hermano. Bueno, me imagino que todavía hay más con respecto a esto. Quisiera pedirle a los hermanos si tienen alguna pregunta que hacerle, y si no, pedirle a Jeffrey para que él nos comparta un testimonio particular que ya no tiene que ver con cómo conoció esta fe, cómo conoció a Cristo, sino cómo conoció a Cristo ya a través de esta nueva...